¿Qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos a una sesión más del curso de prototipos rápidos. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre una introducción al tema, al curso de prototipos rápidos. La verdad es que, como les he mencionado anteriormente, es un curso bastante completo, bastante interesante, porque viene a complementar bastante del conocimiento que normalmente tenemos acerca de este tipo de tecnologías. Originalmente, cuando escuchamos prototipos rápidos, lo primero que se nos viene a la mente son las impresoras 3D, pero la realidad es que hay muchas más tecnologías que complementan y que trabajan dentro de esta área del prototipado rápido. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que contribuye o qué es lo que generó la evolución hasta llegar al prototipado rápido, gracias a que funciona, etcétera, ¿no? Entonces, sin más, vamos a iniciar. Bueno, pues inicialmente a mí me gusta comenzar por entender el porqué y el origen de cada uno de los conceptos de los que vamos a estar hablando. Dado que el curso se trata de prototipado rápido, pues hay que hablar un poquito de por qué surge el prototipado rápido, qué es la necesidad que hay en el mundo que hace que los investigadores, que los ingenieros, que los científicos dediquen su tiempo a desarrollar una técnica de manufactura pues más eficiente de lo que ya había actualmente en el mercado. Entonces, primeramente es importante comprender que debido a la necesidad que hay en el mercado del desarrollo de nuevos productos, del desarrollo de elementos innovadores, eh, el proceso de desarrollo cada vez se ha ido acortando más y el mercado cada vez exige resultados más rápidos de las necesidades que van surgiendo. Entonces, los productos cada vez tienen que ser lanzados más rápido al mercado. Y es por eso que han surgido necesidades de optimizar procesos en estas etapas de desarrollo. Y bueno, el prototipado rápido es una de estas mejoras o estos procesos que se han optimizado en la parte del diseño y el desarrollo de nuevos productos. Entonces, en el prototipado rápido lo que se busca es probar, fabricar e incluso llegar a comercializar productos en el menor tiempo posible y con la optimización máxima de los recursos. Es por eso que se determinó que era necesario el desarrollo de nuevas herramientas y nuevos enfoques en el proceso, lo cual ha ido evolucionando hasta llegar al desarrollo de lo que hoy conocemos como el prototipado rápido. Pero ¿qué es un prototipo? Digo, porque al final, si hablamos de prototipos rápidos, comprendemos que el concepto de rápido tiene que ver con esta necesidad del mercado que exige que vayan saliendo soluciones cada vez con mayor rapidez, con mayor anticipación a que se presente una situación compleja. Pero, ¿qué es un prototipo? Bueno, pues un prototipo es una de las partes más importantes en la parte de un desarrollo tecnológico. Entendiendo como prototipo cualquier elemento o conjunto de elementos o atributos tangibles o intangibles que satisfagan una necesidad. ¿A qué me refiero con atributos? Pueden ser atributos de función, atributos estéticos, atributos de propiedades. La finalidad siempre va a ser que satisfagan una necesidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos definir un prototipo? Hay una definición de Oxford, la cual menciona que un prototipo es la primer muestra o un ejemplo original de algo que está siendo desarrollado. Es decir, lo que conocemos nosotros como un modelo beta o un modelo preliminar. Ahora, es importante que nosotros entendamos que podemos tener prototipos a diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos clasificar o agrupar los prototipos en diferentes rubros según las características que esté presente. ¿Sí? Ahora, en ingeniería nosotros utilizamos frecuentemente lo que son los prototipos o el concepto de prototipo, ya que en procesos de diseño, de análisis y de evaluación de las propuestas que hacemos, normalmente empezamos un proyecto prototipando ideas o prototipando propuestas.
Un claro ejemplo es, bueno, pues cuando llevaron electrónica seguramente utilizaban algo que se llama protoboard. Este nombre no es un nombre aleatorio. Como su nombre lo menciona, es una tablilla para hacer prototipos. Una vez que nosotros trabajamos en un protoboard, estamos listos para a lo mejor diseñar una PCB o trabajar con otro tipo de sistemas que ya son, digamos, más comprobados. Cuando ya tienes una validación en el protoboard, puedes pasar a otro tipo de sistema que ya te va a dar una estabilidad y una solidez mayor a la hora de implementar tu proyecto. Entonces, lo que nosotros pretendemos con los prototipos es generar un aproximado de un producto o un sistema, ya sea de todo el sistema en conjunto o de alguna de sus partes para su propuesta o su implementación. ¿Ok? Bueno, como les decía ahorita, existen diferentes maneras en las que podemos nosotros tipificar un prototipo. ¿Ok? Inicialmente, hay tres aspectos que nosotros podemos considerar de interés para definir diferentes tipos de prototipos. ¿Sí? Las primeras, digamos, la primera línea comparativa es si trabajas con un prototipo completo, sistemático, ¿sí? Donde incluye cada una de sus partes, su hardware, su software, su implementación, o si estás trabajando con alguna parte en específico, un ensamble o subensamble, un componente de un elemento, ¿sí? Es decir, desde algo sencillo, como una pieza mínima, como un componente, hasta algo completo o complejo que tiene un conjunto de piezas, elementos que trabajan en conjunto. ¿Ok? Esa es una de las clasificaciones. Otro de los tipos para clasificar los prototipos. De lo virtual a lo físico. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, un modelo tridimensional, estamos trabajando con un prototipo virtual. Lo hacemos con la intención de generar alguna validación de características del elemento o del prototipo que estamos modelando. Entonces, cuando trabajamos en lo virtual, se considera como un prototipo, pero virtual. O podemos irnos a la otra parte, que es un prototipo 100% físico, en el cual cada uno de sus elementos lo tenemos palpable, lo tenemos tangible. Estamos trabajando con algo que podemos ver, escuchar, sentir, a diferencia de lo virtual, que es algo 100% de manera digital. Y finalmente tenemos los prototipos en su grado de aproximación, que puede ir desde un prototipo tosco, crudo, no sé cómo llamarlo específicamente, pero es raw, es como rugoso, como burdo, hasta algo mucho más preciso y más exacto. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al tipo, por ejemplo, de acabado o de detalle que tiene. Desde algo que es muy genérico, que normalmente lo vamos a aplicar para las primeras fases del prototipado, hasta algo muy complejo. Ahora, voy a hablar un poquito más a detalle de estas tres fases. Cuando hablamos de un prototipo que va desde de los componentes hasta lo más completo, hacemos referencia a que en un modelo completo, si bien puede no tener todas las características o todas las piezas, sí se tiene que buscar que tenga la mayor parte de ellas, ¿sí? Incluso si es posible, la implementación del prototipo para validar si cumple o no con la función por la que fue diseñada, ¿sí? Ahora, en muchos casos, la implementación de este tipo de proyectos o de prototipos se utiliza como parte de la investigación. Si bien ya está en una etapa de validación o de implementación, en muchos de los casos se implementa con la finalidad de evaluar el comportamiento que va a tener tanto en forma general como individual en cada una de sus partes. Entonces, cuando trabajamos en esta fase de los prototipos, pues tenemos la evaluación individual de cada uno de los elementos del prototipo que estamos implementando, como la forma en que trabajan en conjunto cada una de estas en la función con la que nosotros estamos pues trabajando en general, ¿no?
Ahora, en el tema de los aspectos de implementación del prototipo, en el caso de los virtuales y los físicos, pues en el caso de los prototipos virtuales, estos son elementos, como les mencionaba, intangibles, pero sin embargo, estos están representando un elemento físico. Por lo tanto, también puede ser analizado. ¿A través de qué? A través de modelos matemáticos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que haces aquí es simular, por ejemplo, comportamientos del elemento a partir de parámetros que están fundamentados en estudios teóricos o en un punto de referencia de su comportamiento. Por ejemplo, el análisis de elemento finito, en el cual tú debes de determinar propiedades mecánicas del material. Tú puedes asignar puntos de contacto, puedes asignar cargas o momentos en el elemento, puedes dividir el elemento en una cantidad finita de secciones geométricas para evaluar el desplazamiento que se tiene en cada uno de los nodos. Entonces, finalmente, aun y cuando no es un elemento físico como lo que mencionaba en el punto anterior, aún siendo virtual, se puede generar una implementación del prototipo para una evaluación a través de modelos matemáticos. ¿Ok? Y como tercer punto, los modelos de lo más tosco, de lo más burdo a lo más fino. En los modelos, estos tipos de modelos por lo general representan en un origen una intención de desarrollo. Es decir, es la forma primaria que tú determinas para trabajar sobre una propuesta. Por lo general, en este tipo de casos, se pueden utilizar diferentes tipos de materiales, incluso muchos que ni siquiera se asemejan al material final que deseas utilizar. Pero este material, aunque no es el material correcto, te puede generar una representación que te permite hacer validaciones en aspectos generales como lo es dimensiones, ergonomía, peso, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿para qué utilizamos este tipo de prototipos? Pensarás, si no tiene alguna función, si no tiene una validación matemática. Bueno, este tipo de prototipos por lo general los desarrollamos para generar pruebas acerca de la satisfacción del consumidor, para ver cómo se siente al respecto, si lo ve de buen tamaño, si está cómodo, si no está cómodo, si le gusta el color, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, los diferentes o estos tres diferentes aspectos que les menciono los podemos ver representados en esta gráfica. Voy a activar por aquí mi puntero. Aquí en el eje de las X tenemos una línea que va desde lo virtual hasta lo físico. En la línea de la Z o de la profundidad, ¿sí? Tenemos algo que va de lo raw o de lo más crudo, más genérico a lo más detallado, ¿sí? Y en la parte de la Z tenemos completo el sistema o a lo mejor modelos de componentes, ¿no? Entonces tenemos los dos ejes que están en horizontal y el eje vertical. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, algo muy burdo, algo que está dentro de lo virtual y que está bastante incompleto, podría ser un dibujo de un keypad o de un keypad, ¿no? Es un sketch, es un boceto. No tiene detalles específicos de cantidad de componentes, es un dibujo hecho a mano, entonces no tiene mucho detalle, no está físico, entonces entraría dentro de esta categoría. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos tener, hablando del mismo keypad, de a lo mejor de una laptop, un modelo hecho a mano. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Entonces, aunque está en el mismo nivel de grosor o de genérico, de burdo, pasa de estar de lo virtual a lo físico. ¿Sí? Y como seguramente es un modelo hecho a mano de cualquier material genérico, de hecho aquí viene de rubber, pues es muy incompleto, es un elemento solamente. ¿Ok? Pero por ejemplo, si después hacemos un prototipo rápido de este keypad, ¿ok? Pues ya estamos hablando de que es algo físico, ¿sí? A lo mejor todavía es genérico, pero ya es mucho más fino el acabado que vamos a observar.
ya se asemeja más al producto que esperamos obtener. ¿Sí? Ahora, en esta parte, tal vez nosotros queremos este keypad para un celular, como viene aquí. Entonces, se hace un modelo con foam. Sigue siendo algo bastante burdo, porque pues no es tecnología muy avanzada, es hecho de una manera tradicional, pero ya es físico y ya tiene más características. Ya ves el componente en donde se va a aplicar. Entonces, de estar acá abajo, sube. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue a lo mejor para trabajar, por ejemplo, con el prototipado rápido? Se tuvo que haber trabajado con un CAD. Entonces, cuando desarrollas el modelo CAD del celular, donde va incluido el keypad, pues ya es algo mucho más detallado, pero entra dentro de la categoría de lo digital. Y ya es más completo. Entonces, por eso está elevado, algo más detallado, pero en la etapa virtual. Y luego haces un prototipo alfa, ¿sí? Donde ya tienes a lo mejor todos los componentes, las características para su validación. Pues si se fijan, ya está dentro del área de lo físico, dentro del área de lo detallado y dentro del área de lo fino. Hasta que finalmente llegas al producto final. Y si se fijan, lo único que cambia es, ya está en físico, en la misma línea de lo físico, está en la misma altura de lo completo, pero está mucho más refinado. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos clasificando los diferentes tipos de prototipos. Ok. Ahora bien, dentro de los roles del prototipado o de las funciones que se tiene en el prototipado, podemos encontrar 5 que son muy, muy importantes. ¿Ok? Primeramente, y la gold standard de uso, experimentación y enseñanza. Los prototipos generalmente los vamos a utilizar para experimentar con formas, para experimentar con materiales, para experimentar con productos que sean fáciles de producir en menor escala, rápidos de probar, pero también para la enseñanza. Por ejemplo, en áreas de medicina se utiliza la prototipado rápido para generar estructuras anatómicas y que se usen como procesos de enseñanza en anatomía, por ejemplo. Ahora, otra de las funciones que se tiene son pruebas, tanto de comportamiento como de resistencia. Por eso, aunque podemos ver que dice testing and proof o proofing, normalmente si los traducimos tal cual, vamos a encontrar que dice prueba y prueba, ¿no? Pero testing, por un lado, se refiere a la prueba de comportamiento, pruebas mecánicas, etcétera. Y proofing puede ser resistencias a agua, a polvo, etcétera. Entonces podemos evaluar diferentes tipos de características a través de un prototipado rápido con, pues digamos, un gasto mucho menor a trabajarlo con otro tipo de procesamiento de fabricación. 3. Comunicación e interacción. Este punto principalmente se refiere a comunicar qué es lo que estás proponiendo. Con un prototipo rápido, la gente se puede imaginar más fácil la idea que tú tienes, porque es algo tangible. Entonces, este te puede ayudar a ti a explicar qué es lo que quieres hacer y cómo va a funcionar a un usuario, por ejemplo. Entonces, te ayuda con la comunicación e interacción del equipo de desarrollo hacia el entorno, ¿sí? Como síntesis e integración, sintetización de conceptos, de elementos en un solo trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajas en un equipo de desarrollo de un proyecto grande, por lo general, diversos equipos trabajan en diferentes fases y elementos de un proyecto. Entonces, cuando tú haces prototipados rápidos, o en la junta de trabajo, puedes tú sintetizar o integrar los diferentes elementos que cada uno diseñó. Imagínense que estamos diseñando un rompecabezas y cada quien está diseñando una pieza.
Con los prototipos rápidos podemos lograr unirnos y saber si se integran correctamente cada una de ellas, si se realiza una síntesis a partir de lo que estamos proponiendo. Y bueno, finalmente para generar una planeación, una calendarización del desarrollo, administración de los recursos, saber cuánto tiempo nos va a tomar cada una de las fases, qué tipo de recursos requerimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Roles dentro de los prototipados rápidos. Como ahorita les mencionaba, el prototipo rápido tiene un rol de suma importancia en el proceso de desarrollo actual, sobre todo en la etapa de diseño, ¿sí? Nos ayuda a garantizar un correcto ensamblaje, un correcto manufactura de las piezas y pues también, como les mencionaba ahorita, ayuda a validar y analizar por parte del equipo de desarrollo las problemáticas que se pueden presentar en el producto que estás por sacar al mercado. Entonces, el prototipo rápido es uno de los principales, el prototipo es uno de los principales ventajas que tú puedes obtener en tu etapa de desarrollo. ¿Ok? Ok, vamos con el punto ahora de cómo fue desarrollándose el prototipado rápido de una manera histórica. ¿Qué es lo que fue originando la tecnología hasta llegar a lo que hoy conocemos como el prototipado rápido? Bueno, pues históricamente la tecnología del prototipado rápido está básicamente enlazada por completo con el desarrollo que se ha tenido con las aplicaciones y las tecnologías computacionales. Sin el avance de la tecnología computacional sería imposible la implementación del prototipado rápido como hoy lo conocemos, ¿sí? El prototipado rápido viene a ser una resultante o una consecuencia de la evolución de la tecnología computacional, como lo es el CAD, que es el diseño asistido por computadora, el CAM, que es el maquinado asistido por computadora, el CAE, que es la ingeniería asistida por computadora, o incluso el CNC, que es el control numérico computarizado. Entonces, todo esto es lo que han permitido o han hecho posible que hoy exista el prototipado rápido como lo conocemos. Y más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del proceso o la cadena de procesos para el prototipado rápido, y ahí se van a dar cuenta de la relevancia que hay en este tipo de características computacionales. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando la tecnología a lo largo de los años? En 1770 comienza a desarrollarse la mecanización, los procesos mecánicos, un poquito más en los procesos de fabricación, etc. Pero no es hasta 1946 que se desarrolla la primera computadora. Que si bien han escuchado a lo mejor historias, que las primeras computadoras ocupaban espacios gigantes de edificios completos y su capacidad de procesamiento era pues bastante limitada, ¿no? Conforme fue avanzando la tecnología, pudieron irse evolucionando los componentes y teniendo una mayor capacidad de procesamiento. Para 1952 se genera la primera máquina de control numérico para herramental. Pero si se fijan, dice control numérico, no computarizado aún. Aún faltaba hacer esa interacción con la computadora para que pudiera hacerlo de una forma automática. Para 1960 surge el primer láser comercial para uso de transformación de materia, o para cortado, para manipulación, deformación, etc. Para 1961 surge el primer robot comercial. Entonces ya se va viendo cómo las tecnologías van incrementando y estas, al ir surgiendo, se van complementando del resto para que, por ejemplo, en 1963, ya con una capacidad de cómputo más avanzada, se desarrolle el primer software interactivo de diseño asistido por computadora. Y finalmente, en 1988, se desarrolla la primer máquina de prototipado rápido. ¿Ok? Entonces, de que surge la primera computadora a que surge la primera máquina de prototipado rápido, si se fijan, pasan 42 años. Es un tiempo bastante extenso donde se tienen que ir perfeccionando las tecnologías y las técnicas hasta, pues hoy en día, ¿sí?, que podemos
prácticamente tener un equipo de prototipado rápido en nuestras casas. Nuestra laptop tiene el equipo la capacidad de procesamiento requerida y pueden los componentes ser cada vez más sencillos para lograr un equipo accesible para prácticamente cualquier persona. Ahora, dentro del prototipado rápido existen fases en el desarrollo que para nosotros son relevantes. En el desarrollo podemos dividir 3 fases que nos llevan a desembocar en el prototipado rápido. Como les venía diciendo al inicio, el prototipado rápido es una actividad que lleva muchos años practicándose para generar validaciones y conceptualizar diseños antes de una producción. Durante más de 20 años, este proceso ha venido evolucionando, pero ha mantenido fases muy básicas o muy representativas. Dentro de estas fases podemos encontrar 3 principales: el prototipado manual, el prototipado digamos general o virtual, y el prototipado rápido, que es el más detallado. ¿Ok? La primera fase. En la primera fase, nosotros siempre vamos a considerar como una primera fase de desarrollo el generar prototipos de cualquier forma, de cartón, de papel, de madera, de plastilina. Y lo principal es que, aunque no sean prototipos muy sofisticados, te permiten tener un acercamiento a lo que tú buscas en un corto tiempo. Y en muchos de los casos, en esta fase tú puedes determinar si vale la pena continuar o no con el proyecto. ¿Y de qué depende esto? De lo que tú puedes observar en cada una de las etapas y los elementos que estás prototipando. Por lo general, y no es regla, pero la literatura habla de un mes, de 4 semanas para generar prototipos genéricos y establecer cambios y detalles que luego se van a pasar al tema virtual. Estos pueden variar de acuerdo a la complejidad de lo que estás tratando de representar. Una vez que logras esto, te vas a ir a la utilización de software o de sistemas virtuales, como lo es el CAD, el CAE o el CAM, que es lo que les mencionaba hace un momento, que empieza a surgir o a emerger a partir de los años 80, a partir de que la tecnología computacional comienza a crecer. Esta es la segunda fase del prototipado. En los prototipos virtuales, tú tratas de representar lo que validaste en el prototipo físico genérico de una manera más detallada, y a partir de ciertas tecnologías puedes hacer análisis matemáticos, como pruebas de tensión, de compresión, de esfuerzos residuales, de esfuerzos cortantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes lograr hacer modificaciones sin que te cueste nada más que recursos computacionales. Desde ahí puedes empezar a optimizar. Y esta es una técnica que hasta el día de hoy seguimos utilizando a través de temas como el análisis de elemento finito que les mencionaba anteriormente. Finalmente, una vez que validas esto, estás listo para la fase 3, que es el prototipado rápido. El prototipado rápido ya implica la generación o la fabricación de piezas físicas. Y esta, obviamente, surge a partir de que esta tecnología está disponible para la mayor parte de las industrias. Esta tecnología, pues, es un parteaguas, definitivamente, porque generó un ahorro grandísimo de tiempo en la fabricación de los prototipados para su validación, específicamente en modelos que tenían una gran complejidad. Entonces, estas 3 fases hasta hoy se siguen respetando. Seguimos trabajando con modelos genéricos, con modelos tallados a mano, hechos con cartón, hechos con papel. Luego pasamos a los sistemas virtuales o digitales para su validación, análisis de elemento finito o simulaciones de comportamiento, para finalmente la fabricación en tecnología de prototipos rápidos para una validación más a detalle con variables reales y, bueno, pues finalmente, en caso de que sea exitosa, poder implementarlo en un producto final. ¿Ok? Entonces, bueno, pues básicamente esta es una parte de la introducción que tengo para ustedes en la sesión de hoy. La siguiente sesión continuamos con la introducción. La siguiente sesión es un poquito más extensa, pero habla de temas ya un poquito más enfocados a detalles o fundamentos del prototipado rápido, así que va a estar muy, muy interesante.
Así que bueno, pues sin más, espero que se haya quedado todo claro, que no haya dudas y cualquier duda me pueden escribir. Pues cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Saludos a todos.